As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Martin Scorsese es, sin lugar a dudas, uno de los mejores y más importantes directores de la historia. En su extensa y variada filmografía hay varias de las películas más importantes de la historia del medio. También es, probablemente, uno de los más malentendidos debido a la fascinación que generan sus películas y, sobre todo, sus personajes. Su cine es ciertamente especial, y pese a tener tantas películas a su espalda muy variadas entre sí, hay temas comunes que siempre son tocados entre estas. Hoy vamos a abarcar los elementos compartidos entre las películas de Scorsese que hace que sean tan especiales. Hablaré de sus personajes outsiders, lo profano y lo espiritual en su cine. Mi nombre es Luca y bienvenidos a mi canal. Espero que lo disfruten. Por lo general, a través de su cine, Scorsese explora el aislamiento de ciertos individuos de las normas sociales convencionales, y cómo esa soledad acaba repercutiendo en consecuencias devastadoras para el resto. No hay matrimonios felices ni parejas que prioricen al otro. Por el contrario, sus protagonistas son hombres egoístas, violentos en ocasiones, y que suelen carecer de respeto o límites en cuanto a la figura femenina. Los ejemplos más claros de esto son Henry Hill en Goodfellas o Jordan Belfort en El Lobo de Wall Street. Son personajes muy diferentes uno del otro, pero que comparten el ser unos outsiders, no comportarse ni tener trabajos ciertamente normales, y tener visiones bastante distintas de cómo la sociedad debería funcionar, bien sea porque se aprovechan o porque les da disgusto lo que ven todos los días. Scorsese no es un director demasiado emocional, no usa las herramientas del cine para que empaticemos. Por lo general, si hay alguna empatía que se pueda llegar a tener, es la que tendrás con el protagonista a través de ver la vida desde sus ojos. Se nos muestra su vida de forma más objetiva y nosotros decidimos si perdonar o empatizar. Es un tipo que domina todos los aspectos del lenguaje del cine y que sobre todo está obsesionado con la gente que está en aislamiento de la sociedad, aquellos que no son capaces de seguir las normas de convivencia, y que también examina el por qué existen estos individuos violentos y estafadores. Por último, las películas de Scorsese son un estudio de personaje. Básicamente agarra un personaje en particular, bien sea de la vida real o uno construido, y se dedica a explorar la psique de ese personaje, su comportamiento. Y a Scorsese le interesa mucho más el mostrar este personaje y su historia antes que contar una historia en la forma más convencional. Una película que no es de Scorsese pero se parece mucho en ese sentido es la de Brian De Palma, Scarface. Es una diferencia principalmente del foco de la película y a partir de dónde se construye la película. Otra cosa fundamental es que sus protagonistas son obsesivos, viven consumidos por estas obsesiones. Travis Bickle quiere limpiar la ciudad, Howard Hughes en El Aviador está obsesionado con el perfeccionismo, en Casino Sam se obsesiona por ayudar a su esposa, tanto así que pierde el control de su vida, en El Lobo de Wall Street Jordan Belfort está obsesionado con el dinero y la lujuria, etc. Y es, en última instancia, esa obsesión lo que los hace caer. Aquello que los vuelve personajes tan fascinantes, también los vuelven ciertamente figuras trágicas. Y además, como un elemento ciertamente curioso de por sí, no tanto algo fundamental de su cine y no algo que ocurre todo el tiempo, por lo general no hay un final satisfactorio en muchos casos. Scorsese no suele mostrar cómo estos criminales tienen su merecido. Muchos incluso quedan libres de forma completamente injusta. Pero esto es porque las consecuencias de sus actos no son tanto del mundo externo castigándolos, sino que es su propio mundo interno y que los va a castigar eternamente. Según DiCaprio, Scorsese está muy comprometido con contar la verdad de las historias, y creo que eso es algo que noto, tanto para bien como para mal, en toda su carrera. Está dispuesto a filmar todo desde un plano muy objetivo la mayoría del tiempo, y dándole voz a estos criminales o gente dubitativa con su fe. No se juzga, se nos muestra una imagen limpia y clara del suceso, incluso si eso implica violencia contra gente inocente, o que incluso disfrutemos con este propio sujeto. Muchas de sus películas son hilarantes en sí. Esto tampoco quiere decir que haga su cine de forma ciertamente aburrida, demasiado realista, sino que le interesa mucho la verdad detrás del hecho. Por ejemplo, en Taxi Driver quiere desconcertarnos con la forma de dirigir, siempre buscando evocar una tensión que no se resuelve hasta el final. Este plano del taxi que podría haberlo seguido, pero que en realidad se da la vuelta para ver cómo estaciona, esta conversación íntima que no deberíamos ver y en la cual se nos enfoca el pasillo de forma totalmente innecesaria para hacernos creer que va a venir alguien, que estamos escuchando y no viendo algo que no deberíamos estar presenciando.
Martin Scorsese incorpora recursos ciertamente documentales, entrevistas falsas, una voz en off del protagonista que nos va narrando toda la historia, y en cierto sentido se siente como si estuviéramos espiando la vida de estos protagonistas. Además, las ciudades son prácticamente un personaje más en la cinta. Nueva York, que es la ciudad en la que Scorsese se crió, es la que mayor protagonismo toma. Hay prácticamente un estudio obsesivo de Scorsese de las sociedades y las ciudades que rodean al protagonista. Sobre todo se puede ver en Taxi Driver, donde Nueva York es sucia, caótica, un lugar de pura decadencia moral, y eso se transmite directamente hacia sus protagonistas. Pero estas cosas las hace para que sea una historia más interesante en sí. No es para manipular a la audiencia con mensajes moralistas, porque Scorsese no es moralista. A Scorsese le interesa el ser humano y su psique, el cómo se comporta en ciertas situaciones, y sobre todo explorar lo que la gente no quiere ver, el lado oculto de la sociedad, lo profano. Martin Scorsese basa mucho su cine en mostrar realidades únicas de personas poco convencionales, metidas en el mundo del crimen o en general en lugares extraordinarios de la vida. La curiosidad de Scorsese lo lleva a indagar en el cómo funcionan estos mundos desconocidos y lo explica en detalle a través de sus protagonistas. A través de esto se explora por lo general el pecado, desde el más santo de todos hasta la gente más irredimible pasa por este examen. Esto no significa en particular que sus obras enteras traten en específico de una profunda reflexión sobre el pecado en sí. Son películas muy disfrutables sin tener en cuenta esta exploración religiosa, porque Scorsese quiere que nos fascinemos con este mundo, no tanto que nos asquemos tan de primeras. Sus películas son muy divertidas, aunque por dentro sabemos que lo que están haciendo está muy mal. Y eso es algo que me encanta de sus películas. Scorsese, como ya dije anteriormente, está muy comprometido con la realidad de la historia, y por ende no te andas restregando por la cara que esto está mal, no deberías hacerlo, como puede pasar mucho en el cine de hoy en día. Scorsese asume que eres un adulto y que no vas a salir del cine luego de ver Taxi Driver y vas a causar un tiroteo en sí. Y esto no es solo un detalle particular, porque si algo tienen las películas de Scorsese es que son muy magnéticas, muy hipnóticas, y el hecho de que alguien te esté recordando constantemente de que lo que está pasando en pantalla está mal, te saca un poco de lo que estás viendo, te está tratando un poco como un niño. Incluso este compromiso con la verdad se puede ver en casos más particulares, como la historia de Jesús de Nazaret y el cómo Scorsese la retrata. Scorsese, inspirado por el libro original, retrata a Jesús como un ser humano con dudas, como todos nosotros, y creo que eso hace mucho más valiosa de por sí la historia de Jesús. El verlo como este ser que nunca dudó, que nunca tuvo inseguridades de su camino, es una visión romantizada y que le quita peso al sacrificio de Jesús, y por ello me encanta la versión que Scorsese retrata de su vida. No es irrespetuosa pese a que mucha gente que no la vio piense que lo es. Es una profunda exploración religiosa sobre lo que significa ser el Mesías, la responsabilidad de cargar con los pecados de la humanidad y el rechazo que eso conlleva, la vida que se perdió Jesús por piedad a todos nosotros. Pero ya hablando un poco más de lo profano de por sí, podemos ver bastante de esto en sus películas de la mafia, bien sea en Casino, que no trata tanto de mafia estrictamente hablando como Goodfellas, El Irlandés, Goodfellas, Mean Streets, todos son diferentes niveles de la mafia, desde el más obvio crimen organizado hasta lo que puede ser la mafia sindicalista, la mafia que hay detrás de los casinos y la política, etc. Scorsese nos está mostrando cómo se mueven en realidad los bajos mundos. No hay aquí una visión romantizada para una película, sino la cruda realidad. Estos son psicópatas, incapaces de controlar sus propios impulsos, muy malas personas y gente que se cree impune, que la ley nunca le va a llegar, gente que escoge el camino fácil en la vida, al igual que Jordan Belfort, buscan la comodidad en perjuicio del resto y cometen todo el rato acciones de lo más profanas para mantener ese cómodo estilo de vida. Muy en concordancia con el punto anterior, viendo el mundo del crimen desde dentro, se explora también en su cine temas de culpa, expiación y castigo. La parte menos conocida de la filmografía de Scorsese, además de sus documentales, los cuales no puedo ni abarcar porque sería eterno el vídeo, y este tipo también ha filmado demasiadas cosas, es su lado religioso. Y no tanto porque haga películas de propaganda cristiana, sino porque explora con honestidad esta clase de temas, hasta el punto de meterse con lo sagrado para la gente como lo es la figura de Jesús de Nazaret. Scorsese tal vez sea un tipo excesivamente honesto, ciertamente ciego al por qué a la gente le molesta tanto esto.
pero eso también hace a su cine único y especial. Siempre hay simbología religiosa, un cuestionamiento constante a las acciones del protagonista y hay un retrato de la vida de un ser humano, no solo de un mafioso cualquiera, sino de cómo se comporta en casa, cómo se comporta en el trabajo, cómo se comporta luego de que lo atrapen. Por ejemplo, una de las primeras películas que se hizo conocida de Scorsese es Mean Streets, y las palabras con las que abre la película son estas. You don't make up for your sins in the church. You do it in the streets. You do it at home. The rest is bullshit and you know it. Esto es Scorsese contándonos el propósito de su cine de la forma más clara posible. ¿Cómo se alcanza la expiación luego de una vida de pecado? ¿Se merece acaso esta gente una posible expiación? ¿Estas bestias que venimos viendo a lo largo de toda la película pueden obtener alguna clase de redención? Es una pregunta que Scorsese está dirigiendo directamente hacia la religión y a la iglesia, porque Scorsese es católico, sí, pero eso no le priva de tener las dudas existenciales que todos tenemos, y sobre todo de lo más importante y que mucha gente no logra hacer por el dogmatismo que puede haber, que es plantear estas preguntas abiertamente. Muchas veces esto se puede llegar a ver como una provocación de un niñito, alguien que busca molestar a un grupo religioso en particular y señalar una supuesta hipocresía. Pero Scorsese no lo hace con esta intención a la hora de hacer, por ejemplo, La Última Tentación de Cristo. Lo hace como una pregunta genuina y sincera que parte de su propia espiritualidad. Y esta forma de hacer arte con un propósito tan existencialista pero genuino al mismo tiempo, yo creo que personalmente logré encontrarlo bastante en Dostoyevsky, alguien que también retrata y tiene una obsesión con gente que ha cometido crímenes aberrantes en muchos casos y que explora a profundidad esa propia culpa, pero no lo hace desde una situación de lejanía de por sí. Son autores que se meten dentro de la obra, que dentro de sus personajes ponen muchas de las dudas existenciales que ellos mismos habrán tenido. Y por ello, por combinar algo ciertamente comercial de por sí, como lo puede ser mostrar el mundo del crimen, un tema que genera fascinación porque todos sabemos que existe el crimen pero no conocemos específicamente cómo se mueven esos mundos, y esta parte que es un poco más introspectiva, espiritual, es que Martin Scorsese es tan conocido. Es una fórmula perfecta y muy atractiva de ver, porque además podemos disfrutar desde la lejanía, algo con lo que no querríamos involucrarnos, pero nos da curiosidad. Además de que Scorsese también con esto logra recrear esa Nueva York de los 50, 60, 70, 80 incluso, y encapsular de forma perfectamente artística un tiempo y lugar en concreto. Por último, también se explora un poco el paso del tiempo, el envejecimiento, el cómo nos llega a todos. La vida para muchos es corta, pero también es lo suficientemente larga como para que las estupideces del hoy sean los profundos arrepentimientos de mañana, para que la basura bajo la alfombra se revele y, con su suciedad, vengan las consecuencias. Incluso si toda esta gente no ha tenido un castigo divino o un castigo terrenal y puede seguir viviendo como si nada luego de haber cometido todos los crímenes atroces que han cometido, el cargo de conciencia les quedará toda la vida y eventualmente tendrán que envejecer. Y lo que hoy es risa, diversión, esa forma ciertamente hedonista de vivir, son las cosas de las que se privarán en el mañana, porque en general todo este exceso que vemos en sus películas son ciertamente temporales, mientras que la culpa, o peor aún la muerte, son estados permanentes del alma. Creo que además de todo lo nombrado, Scorsese destaca especialmente por lo prolífica que es toda su carrera. Tal vez nos acostumbramos ya, pero sacar una obra maestra cada 2 o 3 años no es tan común en directores, y mucho menos con su edad. Hay varios directores que tienen la edad de Scorsese como Coppola, y que hoy en día están un poco gaga, más para el retiro que para otra cosa. Scorsese quiere hacer todas las películas posibles ahora mismo porque sabe que no le queda mucho tiempo. En lugar de desacelerar y volverse más lento con el tiempo, al final de su carrera ha acelerado el ritmo, y eso es de admirar simplemente. Porque si hay una pieza fundamental en la vida de Scorsese es el cine. Ama el cine, respira y exhala cine. Es alguien loco, apasionado por este medio. Alguien que de pequeño no podía jugar con los otros niños por su asma y se dedicaba a observar, como lo ha hecho toda la vida. Y creo que lo más especial de sus películas es precisamente eso. Además de los temas en general que comparten entre sí, hay una cosa en particular que destaca por sobre todo. No solo el talento desde lo técnico que tiene Martin Scorsese, todas sus películas son impecables en ese sentido, sino la propia pasión que tiene Scorsese por el cine, por mostrar la realidad de sus historias. No hay ninguna película, o casi no hay ninguna en su filmografía, que se sienta hecha a desgana, por obligación, sin una comprensión particular de lo que estaba haciendo. Y además de esto, es de los pocos autores del cine que quedan en nuestra época, que se apasionan con su proyecto particular y no simplemente aceptan trabajos para dirigir películas que no les interesan en sí, tan solo para intentar obtener una ganancia de ello. Y por último, si por algo destaca Scorsese, es por ser alguien ultra lúcido.
visto, capaz de condensar el clima de época particular en una película y de exprimirle todo el jugo tanto desde un punto visual como narrativo a las historias que se encuentra. Porque si algo lo hace destacar por encima de todos es que no solo entiende el lenguaje audiovisual, sino la esencia de una historia. Y es en base a ello que él adapta su trabajo. Esperemos que Scorsese sea capaz de seguir produciendo cine tan fascinante como lo ha hecho hasta la fecha. Su legado en este medio es histórico, y con cada historia que sigue brindándonos nos demuestra aún más las posibilidades de este medio y que aún sigue conservando su toque tan característico. Aquí termina el vídeo. Si les gustaría que hable de otros directores en particular pueden dejarlo en comentarios. Mientras tanto los dejo con mi vídeo hablando de Tarantino, otro director espectacular. Muchas gracias por ver y hasta luego.